tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. En el día de hoy nuevamente hemos traído un tema para ir directo a la fuente. Un tema que mucha gente tiene en el imaginario, en la opinión, y hay muchas dudas al respecto y hay mucha incertidumbre. Y particularmente en algunos casos hasta temor. Vamos a hablar de terremotos y de volcanes en Salta. Así que quédense, nos visita un entendido en el tema, un doctor, justamente un geólogo, el doctor Ricardo Alonso. Quédense, en instantes vamos con la nota. Bueno, como decíamos hace instantes, justamente la idea de hoy es ir directo a la fuente, como siempre, con un tema que para mucha gente todavía no está claro, y el doctor, justamente Ricardo Alonso, nos va a poder despejar muchas dudas y explicarnos muchos de los fenómenos naturales, justamente, que de la catástrofe depende, y lo hablamos fuera de aire también con él, sobre la presencia de los seres humanos, particularmente en esas zonas. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, justamente, estamos en tiempos en los que se habla mucho de algunos fenómenos, por ejemplo, terremotos, ¿no? Y otros que recientemente se dieron lamentablemente con situaciones registradas en Guatemala, donde hubo víctimas fatales también, de los volcanes. Y estamos justamente en una región sísmica por un lado y en donde tengo entendido, usted nos va a clarificar, una zona en donde hay 5 volcanes, ¿no? Aquí en Salta, pero vamos a ir por partes justamente. Primero y principal, porque la idea también es que nos pueda llevar un poco de tranquilidad. Hay mucha gente que está expectante de este tipo de situaciones, ¿no? Los terremotos, por ejemplo, es algo natural, está bien que se den. Absolutamente, pero ahí tengo que hacer una pequeña corrección, porque en realidad estamos en una zona de los Andes centrales en general, donde tenemos más de 1000 volcanes, y de los cuales en el segmento de la Puna hay por lo menos 100 volcanes conocidos. Me quedé corto con los 5. Hay solamente 2 volcanes acá nomás, pasando las montañas al otro lado, que son los volcanes gemelos de la Poma, que estuvieron activos justamente, y viene bien la relación, estuvieron activos entre hace 50.000 hasta 30.000 años atrás. Y esos volcanes son los que cerraron al Valle Calchaquí, los clausuraron, formaron un dique natural, ¿no es cierto?, que es donde hoy es el Puente del Diablo, que es un lugar de atractivo turístico porque tiene esas hermosas cavernas donde el río circula por debajo, digamos, de lo que es el Puente del Diablo. Y ahí, cuando eso se formó, ese dique, se formó un gran lago, y en ese lago se depositaron sedimentos. Y cuando vino el terremoto más tremendo que vivimos acá en Salta, que fue justamente, no el de Esteco, porque el de Esteco destruyó una ciudad que ya estaba prácticamente terminada, pero sino el terremoto que se dio en la Nochebuena del año 1930 en La Poma, destruyó completamente La Poma, precisamente porque estaba construida sobre esos sedimentos de lagos que se movieron completamente, se produjo todo un fenómeno que se llama tixotropía, donde las arcillas se licúan, y todo eso colapsó, digamos, toda la... Se hundió. Claro, y La Poma era un lugar, en esa época era un pueblo espectacular. No nos olvidemos que por ahí circulaba todo el ganado que iba a Chile, entonces ahí estaban las zonas, digamos, de alfalfares, donde se alimentaba el ganado antes de seguir el viaje hasta el lado chileno. Y bueno, ese terremoto de La Poma, que fue muy destructivo, murió muchísima gente, del cual hemos escrito un libro justamente con Daniel Rodríguez, ¿te acuerdas que era locutor de Canal 11, tu colega? Sí. Y hemos escrito un libro sobre ese terremoto porque él tenía grabados a las últimas personas vivas que habían vivido el terremoto. Un testimonio de ellos. Los testimonios, él había grabado, una vez se había ido a La Poma y había estado conversando con la gente, esas personas muy ancianas que todavía recordaban y habían estado ahí en el lugar, ¿no? Claro. Entre ellos, por ejemplo, la mamá de la doctora Garros Martínez, que la doctora María Cristina Garros Martínez, que fue jueza de la corte, todos conocemos, la madre de ella se hizo una misa acá de responso pensando que había fallecido en el terremoto. Y no, se había salvado, había sobrevivido. Pero por eso ella misma, después fue la que me escribió el prólogo de ese libro, donde analizamos, digamos, desde el punto de vista geológico, qué es lo que realmente pasó, ¿no es cierto?, qué falla geológica fue la que se movió ahí en el borde del Valle Calchaquí para producir semejante
destrucción que se produjo en ese momento. ¿Cómo se llama el libro? Para que le invitemos a la gente Sí, que lo puedan buscar. El terremoto de La Poma. Bien, así nomás. Bien fácil. Del doctor El terremoto de La Poma, de Ricardo Alonso y Daniel Rodríguez. Perfecto. Bueno, porque generamos me imagino, una expectativa en la gente sobre el tema. Bueno, ahí está entonces el tema del libro. Sobre todo porque es un terremoto que no, a pesar de la importancia que ha tenido, no se lo conoce. Justamente, es desconocido. No se lo conoce. Y no solamente eso, si uno va hoy a La Poma, va a ver que está el pueblo viejo de La Poma y está el pueblo nuevo, que es donde se trasladó casi 1 kilómetro más al sur, todo lo que era la ciudad para poder habilitar la nueva ciudad, ¿no? Claro. Bueno, la consulta inicial justamente era esa, ¿no? El tema de los movimientos sísmicos, telúricos, los terremotos, es algo natural, está bien que pase, digo. En esta zona, ¿no es cierto?, no nos queda otra, lamentablemente no nos queda otra. Si bien hay 5 zonas, digamos, de zonificación de la actividad sísmica en la Argentina, que son, digamos, las zonas 0, 1, 2, 3 y 4, nosotros estamos en la 3. Mendoza y San Juan, que tienen otra naturaleza geológica. Recordemos que acá la placa oceánica, cuando se hunde, llega hasta la zona de fusión. Por eso se genera toda esta cantidad de magma que sale a la superficie y que da toda la cordillera volcánica, donde ya digo, tenemos más de 1000 volcanes, ¿no es cierto?, de los cuales muchos están en actividad. En cambio, hacia la zona de Mendoza, la placa tiene un ángulo que no logra llegar hasta la zona, digamos, de fusión de la placa oceánica, y entonces lo que ocurre es que la placa está fría y se rompe de otra manera, se quiebra, algo caliente se deforma, algo frío se quiebra, ¿no es cierto?, se rompe, liberando una gran cantidad de energía. Por eso Mendoza y San Juan han sido completamente destruidas, ¿no es cierto?, en el año 1861 y en el año 1948. Claro. No olvidemos que el sismo de San Juan de 1948 es el que da lugar a que se haya creado el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que entre paréntesis, ellos tienen ahora el sismógrafo, la estación sísmica global que fue donada a Salta por los alemanes, que lamentablemente nunca se la pudo colocar por estas desinteligencias, digamos, políticas. Y finalmente ahora se lo llevaron a San Juan. No sabemos cuál va a ser el destino final. Esperemos que se decidan a colocarlo en San Antonio de los Cobres, que era la localización donde iba a ir, pero bueno, no hemos hecho los deberes lamentablemente en Salta y por eso se lo llevaron. Claro. Y ahora, ¿hay terremotos que puedan darse por algo que no sea natural del planeta Tierra, que sea generado por la presencia del ser humano, la contaminación? No. Por esa circunstancia no. Los terremotos más cerca de la superficie están a 10 kilómetros, o sea que a 10 kilómetros no hay ninguna influencia de nada, ni tampoco el clima. Mucha gente dice, no, va a haber terremoto porque hace calor, porque hace frío, no tiene nada que ver, digamos. Estamos hablando justamente hay que desmitificar muchos temas, son ¿no? Dos cosas distintas. Una cosa es, ¿no es cierto?, la dinámica endógena del planeta y otra cosa es la dinámica exógena. Claro. Decimos, Salta está en una zona sísmica, ¿no? Y mucha gente justamente, entre otros mitos, se puede llegar a decir creencias, es que la presencia de una cantidad de sismos de bajo grado en la escala de Richter es el preludio de algo fuerte que va a venir. Y tenemos entendido que no se pueden predecir, ¿no?, los terremotos. Totalmente. Podemos... publiqué hace poco un artículo que mencionaba eso, ¿no? Una especie de ley de la impredictibilidad o impredecibilidad, en español sería impredictibilidad, el término correcto, ¿no es cierto?, de los fenómenos naturales en general, y más todavía de los fenómenos sísmicos y de los volcanes también, ¿no es cierto?, porque son fenómenos totalmente aleatorios, azarosos, estocásticos, como se dice, ¿no? Entonces, está esa ley de la impredictibilidad, ¿no es cierto?, del cuándo van a ocurrir. Lo que sí podemos saber es dónde van a ocurrir. Ajá. ¿Y qué indica dónde? Bueno, si tengo un volcán y sabemos que ese volcán está en actividad, yo sé que va a entrar en actividad. ¿Cuándo? No sé cuándo va a entrar. Claro. ¿No es cierto? ¿Y un terremoto parecido? Estamos en una zona sísmica, donde la corteza se está comprimiendo, ¿no es cierto?, porque la placa oceánica de Nazca, que el piso del Océano Pacífico, que es muy denso, porque está formado todo por hierro y magnesio del fondo oceánico, se mete por debajo de la placa liviana, que es la placa continental, o sea, la placa sudamericana, y está generando una tensión, una presión, ¿no es cierto? Y eso en algún momento se va a liberar. Claro.
Lo que no sabemos es cuándo se va a liberar. Pero saben que algo está sucediendo. Entonces, en la sabemos, claro, hace rato mencionábamos la falla, ¿no es cierto?, la falla del Valle Calchaquí, es una falla sismogénica, o sea, generadora de sismo. Muchas de las fallas que están en la Sierra Subandina las vemos actuar permanentemente, generando sismo a lo largo, digamos, de la Sierra Subandina. Siempre un poco para seguir la idea, uno agarra la zona de aguas termales de Río Hondo, Rosario, la Frontera, y Güemes, y sigue para arriba, y va a ver que hay toda una zona sísmica asociada casi con esas aguas termales. La ciudad de Esteco está en esa zona. Claro. El último sismo del Galpón fue sobre la falla del Cerro Colorado, la Sierra de la Lumbrera, eso tiene una falla sismogénica. Hay muchísimas fallas que tienen actividad sísmica y se disparan sismos en ese lugar. Claro. Por eso se llaman sismogénicas, generan sismos. El problema es cuándo lo van a generar, esa es la gran pregunta. Ahora, sismo, terremoto y movimiento telúrico, ¿es lo mismo? ¿Son sinónimos o cambian algo? Todo lo mismo. Terremoto, ¿no es cierto? La gente usa terremoto cuando hay algo destructivo. Claro. Y sismo cuando hay algo normal, digamos, un movimiento de tierra. En realidad, ¿no es cierto? Terremoto, como su nombre lo indica, es movimiento de tierra. Y lo mismo el movimiento telúrico y sismo son exactamente sinónimos. Es lo mismo, justamente, porque mucha gente considera eso, ¿no? Que el terremoto es algo devastador, pero un movimiento telúrico también lo puede ser. Va a depender de la escala. Exactamente. Hay varias, en realidad no sé si varias, pero mínimo 2 escalas. La más conocida es la de Richter. La de Richter, pero una de magnitud y la otra de Mercalli de daño. Ajá, bien. Respecto a la de Richter, por lo general en Salta mucha gente a veces siente un movimiento y empieza, ¿no?, el barullo de sintieron, sí, lo sentí. Pero si uno entra al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, exacto, el INPRES, uno puede ver en la web que hay muchos movimientos de 3 grados, 4, 2, depende también la profundidad. Todos los días Salta está todos los días en el mapa de sismicidad del INPRES. Precisamente, como bien decís, hay sismos de pequeños, de 2, de 3, que sobre todo en la zona de la Puna, y que ocurren a 200 kilómetros de profundidad, que prácticamente no solamente los registran los sismógrafos, precisamente. Claro. ¿No? Acá se da una cosa muy curiosa, porque nosotros tenemos, aparte de los sismos superficiales que se dan por esta falla que yo mencionaba recién, también Salta tiene los sismos más profundos del mundo, que están en la zona por la altura de Joaquín Ben González y demás. En realidad no es solamente Salta, es Santiago del Estero, Salta y entra en Bolivia, pegado ahí entre el límite de la Sierra Subandina y la llanura chaqueña, y ahí, ¿no es cierto?, hay un lugar donde la placa se va a mucha profundidad, que llega hasta los 700 kilómetros de profundidad, y ahí se dan fenómenos muy particulares, ¿no es cierto?, que son el cambio, ¿no es cierto?, de la estructura de los minerales, que genera una sismicidad muy fuerte. Algunos sismos llegan, ¿no es cierto?, a 7 o 8 grados de magnitud, ¿no?, pero a 700 kilómetros, o sea que ni nos enteramos. Exacto, y justamente después está el tema del epicentro y por supuesto, ¿no?, las ondas que por ahí lo llevan. Por eso digo, a veces hay un sismo en Jujuy que se siente en Salta. Ah, totalmente. Y la gente por ahí se asusta o le genera... Totalmente. El hipocentro es el lugar en profundidad donde se genera el sismo, ¿no es cierto? Y gracias a los hipocentros se puede calcular, como te decía recién, la inclinación de las placas oceánicas. Claro. ¿No es cierto? En este caso, en la parte de los Andes centrales, se inclina 30 grados. Claro. En cambio, en esta parte donde no hay volcanismo, que es hacia el sur digamos, todas las sierras pampeanas, como mencionábamos lo de Mendoza, San Juan, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, es solo 5 grados. Claro. Bueno, enseguida vamos a volver, porque estamos hablando del fenómeno natural, algo que, como lo explica el doctor, es normal que pase, el planeta funciona así. Pero enseguida vamos a hablar del tema catástrofe. ¿Cuándo es una catástrofe? Pero ya volvemos porque hoy trajimos este tema a la mesa, terremotos y volcanes, y vamos directo a la fuente con el doctor que se ha entendido en el tema. Ya volvemos. ¿Quieres venir a jugar en mi casa? ¿Mamá, puedo? Al final, al cumple de Laura lo hacemos en mi casa. Ari.
No digan nada, que sorpresa. El partido del domingo lo vemos en mi casa, ¿eh? Se saben. Por fin vamos a conocer tu casa. Sí, pero ustedes llevan las tortillas, ¿eh? Vecino, ¿ya te mudás? Sí, este domingo los espero, hacemos asado, se vienen a conocer mi casa. Por supuesto, ahí estaremos, ahí estaremos. Cada vez más salteños pueden decir con mucho orgullo, mi casa. Se construyeron y entregaron 18.920 nuevas viviendas, lo que significa más de 80.000 personas beneficiadas. Y seguimos, 3.502 viviendas ya están en ejecución. Tu sueño, tu casa. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. El terremoto, temblor, temblor de tierra o movimiento telúrico es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierra, maremotos o la actividad volcánica. Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas la escala de Richter, la más conocida y utilizada por los medios de comunicación. Los terremotos más devastadores registrados en tiempos modernos son los ocurridos en Chile en 1960 con 9.6 grados, Alaska, Estados Unidos en 1964 con 9.3, Indonesia en 2004 con 9.1, Japón en 2011 con 9 grados, al igual que lo ocurrido en la Unión Soviética en 1952, en Perú en 1898, en Estados Unidos y Canadá en 1700, en Indonesia en 2012 con 8.9, en 1833 también con 8.8 y 9.2 y en Chile en 2010 con 8.8. El mapa elaborado por el INPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ubica a Salta en zonas de riesgo moderado o elevado. En Argentina hay 5 zonas con diferentes grados de peligrosidad en materia de sismos, de la 0 a la 4. Salta está en zona sísmica de nivel 2 y 3, lo que implica estadísticamente que puede producirse un sismo de nivel 6 en la escala de Richter cada 100 años. Así lo señalan los expertos en sismología. Ante esta situación, lo mejor es estar preparado para saber cómo actuar ante un hecho de estas características. El riesgo es no saber qué hacer. Bueno, volvemos y estamos hablando justamente de los terremotos, de los fenómenos naturales, catástrofe. ¿Cuándo entra a jugar este término en un terremoto? Claro, ya catástrofe obviamente cuando no sé, ha habido un evento de una magnitud que haya producido una gran destrucción. ¿Pero destrucción de qué, por ejemplo? ¿De un asentamiento urbano o de una montaña, de un cerro? No, digamos, si el fenómeno es como la famosa historia del chino, ¿no? El árbol que cayó en el bosque y nadie lo escuchó, no cayó. Claro. No existió, digamos. Estamos hablando de que si se derrumba un cerro en la nada,
a nadie le preocupa, digamos, no se trataría de una catástrofe. Claro. Si explotara el Socompa, como explotó, ¿no es cierto?, con una erupción, una explosión equivalente a 4.000 bombas atómicas, como se calculó, que voló toda la cara occidental del Socompa y llenó todo esto de ceniza con medio metro de ceniza, bueno, eso hoy sería una catástrofe en serio, ¿no? Pero si hubiese un asentamiento urbano cerca... bueno, ahí... no, porque las cenizas cayeron, digamos, taparon todo el Valle del Lerma. Ajá. Digamos, eso, si ocurriera hoy, sería una verdadera catástrofe. Claro. El Valle del Lerma fue mínimo 4 veces en el último 1.000.000 de años tapado por cenizas volcánicas, tapado completamente. Claro, si hubiese habido un asentamiento quedaba como Pompeya, más o menos. Claro, pero imaginémonos que en el último erupción del año 86 del volcán Lascar, que los vientos corren para este lado, ¿no es cierto?, produjo 1 milímetro de ceniza y tuvimos la cantidad de problemas, que la gente, que los ojos, que la polvareda, que los techos, que no sé qué. Bueno, imagínense entonces lo que significaría si se produce una erupción de esa envergadura. La destrucción de Teco es una catástrofe también. O sea, esto de que hablaban en La Poma son catástrofes. Claro, seguro. Pero porque está justamente la presencia del ser humano, ¿no? Asentamiento urbano, los edificios, las casas, las vidas, ¿no? Particularmente. Sobre todo las vidas, porque, digamos, de último los bienes materiales, que es lo que está pasando ahí en Hawái, ¿no es cierto? Se han puesto a construir enormes mansiones, campos de golf, piletas de natación, ahí al pie del volcán. Claro. Bueno, el volcán algún día entra en la actividad. El estado natural de un volcán es su actividad. Exacto. El día que, ¿no es cierto?, sube el magma que viene, que en el caso de Hawái no es un volcán común como pasa acá. Ajá, ¿por ¿no? qué? En Hawái es completamente distinto. Acá es la fusión de la placa de Nazca que está ahí. En el caso de Hawái es lo que se llama una pluma del manto, que viene de 40 kilómetros de profundidad, que yo lo ejemplifico siempre diciendo, bueno, es como si tuviéramos una vela acá encendida y arriba hacemos circular un papel. Ese papel, digamos, sería la placa oceánica, y por eso en Hawái, ¿no es cierto?, la perfora permanentemente a la placa y va formando esas gigantescas montañas, esos gigantescos volcanes, ¿no es cierto?, esas masas de lava, que son los cerros más altos del mundo. Claro, pero son volcanes. Todo el mundo cree que el cerro más alto es el Everest. El Everest tiene 8.800 metros, el Mauna Kea tiene 10.400. ¿No es cierto? Porque sale de 6.000 metros del fondo del mar y tiene 4.400 sobre la superficie del océano. Claro, ahí está la diferencia. Justamente entrando al tema de volcanes, que viene relacionado, me decía, en parte con los terremotos, ¿no? Primero, mucha gente cree que el Cerro San Bernardo en Salta Capital es un volcán. Y algunos vieron en algunos momentos en la zona, para el lado de Villa Mitre, por ejemplo, donde hay serranía, vieron que por ahí salía humo y había como chispas. Después se determinó, me acuerdo, en su momento Defensa Civil dijo que no, que en realidad estaban quemando manto la gente del mantillo, digo, y se generaba eso, ¿no? Entonces, claro, quedó ahí. Y mucha gente hoy sigue pensando y creyendo, o al menos tiene la duda, si es un volcán el Cerro San Bernardo. ¿Qué nos puede decir? Es uno de los lindos mitos que tiene Salta. Para dejarlo bien en claro, de primera fuente, el Cerro San Bernardo no es ni será nunca un volcán. Es un simple cerro de lajas. Claro. Ahí lo tenemos, las rocas están, el Monumento a Güemes ha sido construido con las rocas esas, que están completamente llenos de fósiles y que es parte de un viejo océano, del piso de un océano, que está levantado por el movimiento de los Andes, la tectónica andina, y quedó como una lámina tectónica en el cual uno camina por el cerro y puede sacar fósiles. Bueno, está prohibido. Claro, sí, sí. Es una reserva natural. No, claro, es una reserva natural. Por las dudas, pero si uno mira una roca que esté suelta por ahí, va a ver que está toda llena de conchillas marinas de 470 millones de años de antigüedad. O sea, la roca que constituye el cerro, o sea, los volcanes están construidos por rocas volcánicas. Eso es la primera cuestión clara. Claro. Y acá no hay ninguna roca volcánica. O sea, entonces no es volcán. Entonces por ahí dicen, no, pero es que un volcán de agua, tampoco un volcán de agua. No es nada. No es volcán. No tiene absolutamente nada que ver con volcán, y en ese sentido podemos quedarnos absolutamente tranquilos que ni los volcanes de La Poma, que son los más cercanos, que ya están completamente extinguidos, ¿no es cierto? Porque esos se forman y se terminan y no existen más. Ni el de San Bernardo ni Napoleti no tienen nada que ver con los volcanes. Los volcanes que tenemos nosotros y que son complicados son los que están en la alta cordillera, y por más que entren en erupción, ¿no es cierto?,
digamos, pueden afectar a la vuelta, no hay nada viviendo ahí a la vuelta, tampoco va a ser gran problema, como pasa con el Láscar y todo eso. Pero el único problema que nosotros tenemos es que todos los vientos corren para acá. Claro, o sea, acá pueden llegar las cenizas en El realidad. otro día lo vimos con el Guairatoro. Ajá. Entonces, así como trae todo ese polvo que baja la puna y demás, cuando viene para acá los vientos, entonces nos tiran toda la ceniza encima. Recién me decía que, yo decía, tengo entendido que había 5 volcanes en Salta. Me dijo que hay 100 y que Fácil. hay unos 1000 alrededor de la cordillera. en la cordillera de trecho. los Andes centrales. Bueno, vamos a los 100. ¿100 dónde? En la puna nuestra. En la puna. nuestra, la puna de Jujuy, Salta y Catamarca, digamos, el tramo nuestro. Claro. Que otra cosa, los volcanes nuestros no solamente hay una enorme cantidad de volcanes, como Yuyaco, el Socompa, qué sé yo, el Arácar, el Tugle, decenas cientos de volcanes, ¿no es cierto? Sino que son los más altos del mundo. No nos olvidemos que el Yuyaco, ¿no es cierto? Está en 6.700 y pico de metros. Claro. ¿Ese está activo, por ejemplo? No. Tiene todavía alguna, el Socompa tiene fumarola. ¿El Socompa en qué parte está para graficar? Al sur del Yuyaco. Al sur del Yuyaco. Y después están más al sur, está el Bonete, ¿no es cierto? El Pisi y el Ojo Ensalado, que esos son los más altos del mundo. ¿Y esos sí están activos? Están en 6.800 y pico de metros. No es, o sea, no Activo están apagados, digamos, están dormidos, ¿no es cierto? Hay muchas etapas de latencia de los volcanes, o sea, están dormidos, apagados, otros están, ¿no es cierto? Solamente cuando un volcán está extinguido, recién nosotros nos podemos quedar tranquilos. Si no, el volcán está ahí. ¿Y cómo sabe que está extinguido? Bueno, por ejemplo, el Kébar. Hay lugares en otros lugares del planeta, digo, que se daba por ya extinguido, muerto un volcán y de repente erupción. Claro, por eso digo. Por eso digo, ¿cómo saber si está extinguido? Digamos, una de las formas es decir, bueno, si tuvo actividad en los últimos 10.000 años, se considera que todavía está activo. Ajá. El Tugle tiene una colada más joven que 10.000 años. ¿Cuál es el Tucle? El Tugle es el volcán que está en Jujuy, detrás de San Antonio de los Cobres. Ajá. Cuando va bajando por el Abra Blanca, tiene de un lado el Lacay, que no es un volcán. Ajá. Mucha gente de los guías de turismo, todos dicen, el volcán de Lacay no es un volcán. No es un volcán, es una montaña. Es un cerro de granito, como el Cachi, o sea, es otro tipo de cerro. Y después, ¿no es cierto? Desde ahí mismo, si uno mira hacia San Antonio de los Cobres, detrás se lo ve salir al Tugle. Con una colada que no ha sido glaciada, y las glaciaciones terminaron hace 10.000 años, o sea que evidentemente es una colada más joven que 10.000 años. Claro, ese lo trajimos a colación porque Esos son de los que uno considera activos todavía. Ah, activos todavía, claro. En cambio, por ejemplo, el Kébar y todos los volcanes que rodean al Kébar, el Kébar está detrás de San Antonio de los Cobres, está entre Pocito, Lacapato, Santa Rosa, los Pastos Grandes, ¿no es cierto? Uno puede dar todo el circuito, puede dar toda la vuelta, entra por la hora de Chorrillo, baja por la hora del Gallo, y hace 2.000 kilómetros, digamos, tiene la torta volcánica, esa 2.000 kilómetros cuadrados. 2.000 kilómetros cuadrados, tiene más o menos 50 por 40, ¿no? Pasa por el lado del volcán ese, me dice. Da la vuelta completa, y el centro, el punto más alto, es el volcán Kébar, que era famoso también por las momias que tenía, nada más que llegaron antes los llamados huaqueros, que son estos ladrones de tesoros, subieron a la montaña y como las momias estaban en el hielo, las momias incaicas las dinamitaron, llevarse los tesoros y dejaron todas las momias hechas pedazos ahí. Eso fue antes de que se descubran las del Kébar, ¿no? Claro. Bien. Ahora, ese volcán se extinguió, el Kébar, ¿no es cierto? Se extinguió hace 5.300.000 años. O sea que tiene más o menos su edad va de 5.300.000 hasta 8 millones. Esa es la edad del volcán. Y se murió. Se murió, se agotó. Hablando de la zona de San Antonio, cuando uno llega a la Polvorilla, si uno avanza, no sé si 20, 40 kilómetros más, hay un volcán ahí en la zona. Y que desde la ruta se puede ver la lava ya exacto. petrificada, ¿no? ¿Ese qué volcán sería? Ese es el San Jerónimo. ¿Y ese qué se sabe? Está primero el Negro de Chorrillo, cuando uno apenas, antes de entrar, digamos, al camino que entra a la Polvorilla, ese es el Negro de Chorrillo, ¿no? Y cuando uno sigue, antes de pasar por la zona del Abra yendo por la Abra de Chorrillo, ahí está el San Jerónimo. Muy bonito ese volcán, se ven perfectamente las coladas, todo. Claro. ¿Y de ese qué se sabe? Que son volcanes de basalto, ¿no?
Ajá. son volcanes de basalto, pues son pequeños, no son grandes. En cambio, estos monstruos se llaman estratovolcanes, como el Kébar, el Yueyaco, todo esto, están formados por la salida de magmas o de colada de lava y ceniza, lava, ceniza, lava, ceniza, lava, ceniza, y se construye un enorme edificio que, ya digo, tienen, por ejemplo, el Yueyaco, si uno parte de la base que está en 3.700 y llega hasta 6.700, tiene 3 kilómetros en la vertical. Ujú. Ahora, Pedazo de monstruo, ¿no? Justamente. Pero ¿qué pasa con esos volcanes? A veces crecen tanto que se vienen abajo. Y cuando colapsan, han formado estas grandes calderas, como la caldera del Galán, la caldera del Rachaite, la Pacana. En la Puna hay muchísimas calderas que se han producido por el colapso de estos gigantescos volcanes. Claro, caldera vendría a ser por la Caldera forma... por la forma del cráter gigante que queda, para que tengan una idea, el Galán tiene 40 kilómetros de diámetro. Y las lavas que tiró, que se llaman ignimbritas, llegan hasta el Valle Calchaquí. le iba a preguntar, Tacuil. le iba a preguntar el tema de la altura, desde la base, ¿no?, del volcán, de los volcanes. ¿Influye mucho en la potencia o cuanto más alto, menos dañino? No, tal vez? no tiene nada que ver. Puede haber volcanes chicos que están activos o estuvieron activos y otros enormes que están apagados. O sea, no hay una relación directa. Claro. Puede ser, los dos pueden ser igual de peligrosos. Exactamente. Por eso digo, hay que ver cuál ha sido hay complejos estudios geológicos, no solamente datar las rocas que forman el volcán, sino también con hacer estudio de las cámaras magmáticas para ver si ya están extintas o no. La del Tugle, por ejemplo, una cámara magmática activa, está todo rodeado de aguas termales. Pompeya, las aguas termales de Pompeya, que están ahí al lado de Santo de los Cobres, que sería bueno recomendarla para que la gente vaya a todos unos bañitos de aguas termales especiales, lindas. Incachule, que significa los baños del Inca, ¿no es cierto?, que está ahí camino a Labra del Gallo. Después están las fuentes termales de Tocomar, las mismas del Tugle, las de Antuco, todas esas están relacionadas con la caldera del Tugle. Claro, y ahora O sea que está calentito, ¿no? Y sí, seguro. ¿Y abajo qué se sabe? Digo, de los volcanes presentes, por eso están activos. Por eso digo, ahí sabemos que la cámara magmática está funcionando todavía. Por ejemplo, aquí en Salta, ¿cuáles serían los que están presentes? Digamos, nosotros tenemos de todos los tipos. Tenemos de las basaltos, como este negro de Chorrillo, San Jerónimo, que son tranquilos, han derramado lavas en forma tranquila, acá tanto tienen una erupción, tuvieron, porque todo ya ocurrió en el pasado, no tenemos nada de eso activo. Claro. Pero así como tenemos eso, también tenemos volcanes que se llaman de rocas ácidas, que son de altísima explosividad. Muchísimos de los que están en la Puna han tenido erupciones violentísimas. Eso después es una especie de lluvia de claro, ese tipo de piedra. Para que tengas una idea, el volcán que está en el sur de Perú, que es el Huayna Putina, ¿no es cierto?, entró en erupción en enero de 1600, ¿no?, en época de los españoles. Está muy bien, todos los cronistas españoles, Guamán Poma de Ayala y muchos otros describen con lujo de detalle la erupción. Y pasó una cosa tremenda, eso enfrió el planeta, o sea, se formó una columna eruptiva de 30, 40 kilómetros de ceniza que entró en la alta atmósfera, ¿no es cierto?, y dio la vuelta al mundo y enfrió el planeta de tal manera que el año 1601, esto ocurrió en 1601 fue el año más frío de los últimos 600 años. Producto de lo que pasó con y ese hay volcán. cuadros pintados en Europa donde se ve todo glaciado, nevado, los ríos congelados, lagos y todo lo demás. Y fue todo por este volcán del Perú. Claro. Hay volcanes que solamente, tengo entendido, emanan cenizas nada más. No sé si, digo... Por eso digo, hay volcanes de alta explosividad que largan estas grandes columnas de cenizas, ¿no es cierto? Hay otros que salen lava, como estamos viendo en el caso de Hawái, ¿no es cierto? El de Guatemala, por ejemplo. Que el de, bueno, ahora. Claro, Guatemala ahí fue también un volcán de cenizas, ¿no? Pero todo la lava es natural, o en algunos no sale lava. No, por eso digo, estos estratovolcanes generalmente se construyen con lava y con ceniza, ¿no? Esa es la combinación. En otros son de pura lava, estos de Hawái, por ejemplo, es pura lava. Claro. ¿No? Como estos que mencionábamos de la Poma, del Chorrillo, esos negros son de pura lava basáltica. Claro. Bueno, enseguida le pregunto sobre tal vez el hecho volcánico más conocido, que es el de Pompeya allá en Europa, ¿no?, en Italia,
porque tengo entendido que hasta ese momento no se conocía el volcán, no existía palabra para identificar un volcán. Para darle ya el último tramo a este programa que trajimos en el día de hoy, justamente entrevistando al doctor Ricardo Alonso. You want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody love. Bauti, ¿quieres venir a jugar en mi casa? ¿Mamá, puedo? Al final, el cumple de Laura lo hacemos en mi casa. Ari, No digan nada, que sorpresa. el partido del domingo lo vemos en mi casa, ¿eh? Se saben. Por fin vamos a conocer tu casa. Sí, pero ustedes llevan las tortillas, ¿eh? Vecino, ¿ya te mudás? Sí, este domingo los espero, hacemos asado, se vienen a conocer mi casa. Por supuesto, ahí estaremos, ahí estaremos. Cada vez más salteños pueden decir con mucho orgullo mi casa. Se construyeron y entregaron 18.920 nuevas viviendas, lo que significa más de 80.000 personas beneficiadas. Y seguimos. 3.502 viviendas ya están en ejecución. Tu sueño, tu casa. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Una erupción volcánica es una emisión violenta en la superficie terrestre de material procedente del interior del volcán, exceptuando los geysers, que emiten agua caliente, y los volcanes de lodo, cuya materia en gran parte es orgánica. Existen diversos tipos de erupciones, particularmente según las regiones del planeta. Las erupciones son consecuencia del aumento de la temperatura en el magma que se encuentra en el interior del manto terrestre. Esto ocasiona una erupción volcánica en la que se expulsa lava hirviendo. Puede generar derretimiento de hielo y glaciares, los derrumbes, los aluviones, etc. Las erupciones volcánicas no obedecen a ninguna norma de periodicidad o no ha sido posible descubrir un método para prevenirlas, aunque a veces vienen precedidas por sacudidas sísmicas y por la emisión de fumarolas. Su violencia se relaciona con la acidez de la lava y con la riqueza de estas en gases oclusos. Estos alcanzan altas presiones y cuando llegan a vencer la resistencia que encuentran se escapan violentamente, dando lugar a una erupción explosiva. Y yo le preguntaba recién, o le iba adelantando, que el más conocido en la historia puede llegar a ser el de Pompeya, ¿no? En Italia, que sabemos la historia, erupcionó, la gente en el lugar terminó falleciendo y siendo tapada justamente por las rocas y por la ceniza, hasta que cuando retornan al lugar sabemos que hay una excavación y encontraron, ¿no?, muchos de los cuerpos allí tapados o algunas figuras de lo que habían sido cuerpos humanos. Es como el más famoso, el más conocido, pero me decía que en Indonesia, por ejemplo, estuvo el más terrorífico.
Sí, volviendo al tema de los italianos, obviamente, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra vulcano, ¿no? De volcano, vulcano, que era el dios de la fragua, que estaba en el inframundo, ¿no es cierto? Ahí tiene que ver con eso. Sí. Pero efectivamente, Plinio el Viejo fallece en la erupción esa y muchísima otra gente que vivía a la vuelta del Vesubio, sobre todo en Herculano y en Pompeya, que eran las dos ciudades que estaban ahí cercanas. Pero también tenemos el Stromboli y el Etna, que son dos volcanes que han estado en actividad siempre ahí en Italia, que bueno, son fantásticos para verlo, digamos. Pero digamos, si uno se pone a analizar, digamos, la problemática del volcanismo a nivel mundial, si bien, digamos, no nos olvidemos que los volcanes están casi todos alrededor de lo que se llama el Círculo de Fuego del Pacífico, que es toda la olla del Pacífico, en todos sus alrededores, que es donde las placas se hunden debajo de los continentes, ahí se forman o arcos de isla, que son cuando las placas están muy verticales, que salen una cantidad de volcanes ahí a las orillas de los continentes, o bien, ¿no es cierto?, la placa se hunde más profundamente y salen los volcanes ya en el interior, ¿no? La zona que tiene la mayor concentración de energía volcánica en todo el mundo es la zona de Indonesia. Ajá. Y ahí hay un volcán, me comentaba en la pausa. Ahí hay no un volcán, hay un volcanazo. Montones de volcanes, montones de volcanes. Con esos nombres indonesios no vienen al caso, pero sí hay dos que son muy importantes, ¿no es cierto?, que son el Toba y el Tambora, ¿no? Pero sobre todo el Toba, que está considerado una super erupción volcánica, o sea, 10 veces más grande que cualquiera de los demás volcanes que haya habido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y eso ocurrió, claro, ese explotó hace 75.000 años y generó un problema de clase mundial, porque en esa época las migraciones humanas, de los primeros humanos hombres, ya no antropoides, sino ya hombres humanos, estaban empezando a circular por el planeta y casi los extingue. Se produce una extinción masiva, ¿no? Con lo cual se llama el cuello de botella de la humanidad. Claro. Porque venía avanzando bien hasta que apareció esta catástrofe que casi nos aniquila todo. Corta la cadena. Y de ese volcán, por ejemplo, ¿se sabe si ya está inactivo? De ese volcán, para que tenga idea, quedó un cráter, ¿no es cierto?, que tiene 400 kilómetros. O sea, no es. O sea, es no un volcán chiquito, activo. ¿no? Imagínate, 40 kilómetros es la caldera del Galán, son 10 veces más grandes. Claro. Le preguntaba si ese se sabe. Todos están en actividad, 75.000 años, están todos en actividad. El otro, el Tambora, también provocó unas erupciones violentísimas. Y después, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la energía sísmica, la mayor concentración está en Alaska, donde se han dado los 10 sismos más impresionantes, digamos, de la historia, pero el más grande de todo, el más potente de todo, fue el sismo que hubo acá en Chile, cerca de Valparaíso, de 9.5 en el año 1960. Es el sismo registrado con instrumentos más potente de toda la historia humana. Claro, y que justamente por tener ya un asentamiento, la magnitud de la catástrofe. No, claro. Porque ahí si no había nada, como decíamos hace rato, bueno, pasaba como un claro, no, fenómeno 1960, natural. Imagínate que produjo un daño tremendo, ¿no? Bueno, Chile tiene esa problemática, o sea, están afectados permanentemente por los terremotos y los tsunamis, y a veces por los volcanes, pero los volcanes generan poco y nada, digamos, de problemática, salvo, como vuelvo a repetir, el tema de la ceniza, que bueno, generan su malestar, porque no solamente la gente, sino no podés navegar en el aire, te imaginas que esos son materiales muy abrasivos, es todo vidrio, imagínate si entran en la turbina de un avión. Claro. Decíamos que tanto en terremoto y en volcán no se sabe, es imposible saber cuándo va a suceder, pero sí que puede ser que vaya a pasar algo. No se sabrá mucho la magnitud, pero puede llegar a pasar, ¿no? Hay una frase que me quedó siempre que se trabaja en simulacros, que es que el riesgo en este tipo de casos es no saber qué hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo. Esa es una de las cosas más importantes. ¿Cómo cree que está hoy en general, no sé si en el país, pero hablemos de la región, de Salta, y la región, podemos nombrar a Jujuy, Tucumán, me decía un poco de Mendoza también,
en conocimiento de saber qué hacer ante un terremoto, en la zona andina, ante la erupción de algún volcán de los que está por allí? ¿Hay conocimientos? Fundamentalmente, en el caso de los volcanes, vuelvo a repetir, nosotros la única problemática que tenemos es la posibilidad de que caigan ceniza. No sabemos si va a caer un milímetro, o 5 milímetros, o 1 centímetro, cuánto, ¿no es cierto? En ese caso, digamos, no es tan grave, porque bueno, es cuestión de tomar algunas medidas, ¿no es cierto?, básicas, ¿no?, para cubrir, digamos, la vista, las vías respiratorias. No es que va, digamos, a generar un problema tan grave. Los terremotos es otra cosa, los sismos son otra cosa, ¿no es cierto? Y en ese sentido se avanzó mucho, porque Defensa Civil está permanentemente haciendo cursos, el ejército organizado, no sé si te acuerdas. Sí, mega simulacros. Mega simulacros para destilar el agua del Parque San Martín, para ver todas las vías de escape, para las comunicaciones. Han hecho muy buen trabajo en ese sentido el ejército argentino. Está permanentemente trabajando en esa temática. Y bueno, y lo mismo las organizaciones de defensa civil, o sea que se trabaja, digamos, hay mucho de... Y después hay lugares que son emblemáticos, por ejemplo, yo siempre menciono la ciudad judicial, ¿no? Que tienen simulacros cada tanto y todo el mundo sabe quién es su líder, cómo tienen que salir, cuáles las vías de escape, a dónde tienen que concentrarse. Lo importante es que la gente que participa en un simulacro lo tome con seriedad, ¿no? Porque a veces se ve... No, eso es muy importante. A veces se ve que uno... me tocó a mí en coberturas ver que por ahí algunos no le dan mucho interés, aprovechan para salir a hacer algo, salen burlarse, o salen sonriendo, charlando, y después si se llega a dar algo, creo que no va a saber por dónde disparar. Exactamente. Pero digo eso, ¿no? Tomárselo en serio el tema de los simulacros. No, totalmente, no solamente los simulacros, sino también la preparación. Yo siempre digo que el IMPRES tiene un montón de material que se puede bajar de internet para que las maestras le enseñen a los chicos cómo protegerse, cómo salir, digamos, claro, siempre a lugares completamente abiertos, donde uno pueda quedarse, digamos, sin temor a que se le colapse nada encima. Porque en realidad, digamos, nunca nadie murió por un sismo, digamos, esa es la verdad. Digamos, el sismo no mata a nadie, lo que mata son las estructuras que se vienen abajo. Exacto. Bueno, recordemos que en el Galpón, que fue el último que tenemos registrado en Salta, por lo menos como uno de los que tuvo víctima fatal, ¿no? Recordemos que en este caso fue porque una señora vivía en una casa, me tocó ir al lugar a conocerlo, en una casa muy antigua, no tenía la estructura antisísmica y además estaba postrada. Sismo resistente. Sismo resistente. Enseguida le pregunto eso que nos aclare. Bueno, no tenía esas medidas y la señora estaba postrada en su cama y se cayó el techo, una columna y bueno, lamentablemente le quita la vida, ¿no? Digo, ese fue el último que tenemos registrado. Recordemos que hasta se sacaron las imágenes de los santos que había en la iglesia, ¿no? Por supuesto. Porque claro, generó ese temor y demás. Le preguntaba, justamente salió este tema, ¿no? El tema de las medidas de prevención. Claro, ¿Qué diferencia? No hay nada antisísmico, digamos, sísmico va a ocurrir, o sea que lo que sí hay medidas de sismo resistente, digamos, ¿no es cierto? O sea, claro, que resiste, que aguanta. Estructuras sismo resistente, exactamente. Claro, porque por ahí uno habla mucho de antisísmico, sistema antisísmico. Sí, claro, no existe antisísmico. No hay nada antisísmico. Claro. Ahora, va a ocurrir igual, le guste o no le guste. Seguro. Que esa es otra cosa, ¿no es cierto? Que son fenómenos de la naturaleza y que no se pueden confundir con nada que tenga que ver con lo humano. Lo humano está, digamos, ajeno. fuera de foco, digamos. Y respecto a estas medidas para poder soportar, ¿no?, un evento sísmico, bueno, Salta es una ciudad colonial, en los valles mucho más todavía. Así es. No hay mucha estructura justamente que pueda llegar a resistir. Pero pensando a futuro, las construcciones nuevas, las grandes por lo menos. Bueno, esa es una ventaja, tener una institución de alta gama como es el Copaipa, con ingenieros profesionales muy capacitados en cálculos de estructura, que son los que dan la seguridad cuando se hace un edificio. Ese edificio cuenta con las normas, las últimas normas CIRSOC, que son las del IMPRES, para el tema ¿no es cierto?, de las estructuras sismorresistentes. En ese sentido, creo que el Copaipa es una institución salteña de lujo, ¿no? Claro, pasó que cuando hay un sismo en la ciudad de 4 grados, que es bajo en grados digo, gente que está en el tercer, cuarto, quinto piso, depende de algún hotel o un edificio en Salta, claro, se mueve más y está bien que así sea, ¿no? Así es, mucha gente, no, yo lo sentí más porque estaba en el quinto piso, yo estaba en la calle, lo sentí menos. Bueno, justamente esa es la idea, ¿no? Que haga ese movimiento, digo, el
edificio. en el edificio. Respecto a los terremotos, algo que me gustaría que lo aclaremos, tienen tipos de movimiento, ¿no? Esos que se le llaman, Claro, son tienen distintos- ondas, distintos otros que son tipos de sacudones. ondas, exactamente. Ujú. Y acá en la región hay alguno No, particular, todos producen general. el mismo tipo de onda, pero digamos, para graficarlo, para que la gente lo entienda, ¿no es cierto? Esto es como cuando uno, el epicentro, como decías hace rato, Ajá. es como cuando uno tira una piedrita en un lugar donde hay un agua, Sí, en un estanque. agua estancada. Entonces empiezan a partir las Ajá, olas. las ondas. Y digamos, Claro. si la piedra es muy grande, ¿no es cierto? Cuando llega al costado puede hasta rebalsar, ¿no es cierto? Dando el tsunami. Ujú. Y cuando es pequeño, digamos, lo único que hace es formar esa onda que van haciendo ese sistema, ¿no es cierto?, de movimiento Ajá. oscilatorio, que es el de las primeras ondas que llegan. Claro, pero eso entonces el movimiento telúrico, todos son iguales. Exacto. Lo que sí es importante, claro, ya que lo mencionabas, claro, son todos producidos por la misma cuestión. El tema es si hay muchos o hay pocos y si generan o no generan, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, si hay una seguidilla, decimos, puede ser que esté ocurriendo o que pueden ser, digamos, los previos a un sismo mayor, Ujú. ¿no? Porque hay otra Porque creencia. después de que ocurre el sismo, van a venir todas las réplicas. Nosotros cuando vino el sismo del 27 de febrero del 2010, ese sábado, ¿no es cierto?, a las 12:45, que fue ¿te acordás que hubo uno igual de 8.8 en Chile Ujú. a las 3 de la mañana, que no tuvieron ninguna relación, fue una casualidad y no una causalidad, Ajá. ¿no es cierto? Después de que ocurrió el sismo, hubo por lo menos, digamos, 3 meses donde hubo por lo menos 100 réplicas. Claro, porque hay otra creencia que es que mejor que hayan varios seguidos No. para prevenir uno grande. Claro, no, lo Que hay que preocuparse cuando no hay. Exactamente, porque el silencio sísmico demuestra que la corteza se está cargando de tensión. Ujú. Cuando hay cierta liberación, uno se queda tranquilo porque dice, bueno, ha habido un pequeño sismo, pero se ha liberado. Claro. Ujú. Bueno, y el tema de cuando en la Tierra se parte, se quiebran, ¿no? También, ¿de qué depende eso? ¿Del suelo, de la zona, del Porque movimiento? toda la corteza está llena de fallas geológicas, ¿no es cierto? Y las fallas, como si agarramos de esos dos libros y los hacemos mover uno encima del otro. Ujú. Digamos, hay muchos tipos de fallas directas, fallas inversas. Nosotros acá tenemos todas fallas inversas, la mayoría, porque son todas fallas de empuje. Ajá. O sea, este cerro, digamos, los grandes cerros del ESER se están moviendo sobre los cerros, digamos, que serían los de la Sierra de Mocotoro. Ujú. Y sube los de Mocotoro sobre los de Güemes. Entonces son láminas tectónicas que se van moviendo. Ahí es donde generan, al moverse despacito, van cargando esa energía que de golpe Claro. Ujú. se rompe y libera. Claro, claro. Bueno, esperemos que podamos haber despejado algunas dudas, clarificado otras y que más que nada haya sido nutritiva esta entrevista. Y espero que le haya pasado bien también. Es un tema que le apasiona, apasiona, digo. Por eso lo supuesto. convocamos. Excelente y muchas gracias porque bueno, ya hemos hecho tantas notas en el pasado que viene bien este tipo de notas son muy importantes porque son para que la gente lleguen a la gente, que es lo importante, Claro. ¿no es cierto? Que de alguna manera este conocimiento técnico lo podamos transmitir a las personas. Ujú. Bueno, sepan entonces que el Cerro San Bernardo no es un volcán. Doctor, muchísimas gracias por la visita. No, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la entrega del día de hoy. Será hasta la próxima cuando planteemos un tema y vayamos directo a la fuente. Thank you.